Extinción de las obligaciones. Les hablaré sobre 3 temas, que es la resiliación, el pago y el pago por consignación. La resiliación es un término francés que se traduce como un acuerdo entre partes que le pone fin al contrato. La resiliación o mutuo disenso, también llamado mutuo consentimiento, es un modo de extinguir las obligaciones. Definición. La resiliación es una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en dejar sin efecto una convención o contrato, extinguiéndose las obligaciones vigentes. Capacidad para resiliar. Como la resiliación importa para el acreedor la renuncia a un derecho y las ventajas que podría reportarle el contrato, éste debe ser capaz de disponer libremente. Si el contrato genera derechos para ambos contratantes, deberán también ser capaces para otorgar la convención que extingue las obligaciones. Necesidad de una obligación vigente. Las obligaciones deben estar vigentes, esto es, no cumplidas en su totalidad. En otra forma, en la convención o contrato que se resilia debería existir al menos una obligación no totalmente cumplida al momento de la resiliación. Sin embargo, resiliar el contrato de compraventa cuyos efectos se han cumplido de una manera íntegra que constituye una práctica común y aceptada, más aún con los conservadores de bienes raíces, no realizan mayor cuestión acerca si las obligaciones están pendientes o cumplidas. Obligaciones susceptibles de resiliación. En general, todas las obligaciones pueden dejarse sin efecto por mutuo consentimiento de las partes. Excepcionalmente, no es posible resiliar ciertos contratos o convenciones, por ejemplo, el contrato de matrimonio y el pacto sustantivo del régimen matrimonial. La resiliación, tratándose de las obligaciones contractuales, se encuentra fundamentado en el artículo 1416, relación con el artículo 1431 y 1438 del inciso primero del Código Civil salvadoreño, mediante el precepto que se permite que los contratos sean inválidos por el consentimiento mutuo de las partes. Efecto entre partes. Entre las partes, la resiliación tiene como efecto retroactivo, pues la voluntad de las partes es regresar al estado anterior al contrato. Por ende, efectuando las prestaciones mutuas, las partes serán devueltas a la situación previa a la celebración del contrato. Por ejemplo, si se resilia una compraventa sobre un inmueble, el comprador devolverá materialmente el precio y el vendedor devolverá el precio, o sea, el dinero. Se cancelará la inscripción vigente a favor del comprador, reviviendo aquella en favor del vendedor. Efecto respecto a terceros. La resiliación que produce efectos únicamente para el futuro respecto a terceros. Los efectos del contrato que se han originado de hecho para terceros no pueden ser alterados ni modificados por parte mediante la resiliación. Así, por ejemplo, la resiliación del contrato de compraventa sobre un inmueble no afecta a la hipoteca constituida por el comprador sobre un bien raíz. El pago es un modo de extinguir de las obligaciones. Consiste en el cumplimiento efectivo de la prestación debida. Naturaleza y característica. El pago es el cumplimiento de la obligación a través en el cual se extingue en esta, satisfaciendo el interés, el acreedor y liberando al deudor. El pago de la deuda debe ser completo, excepto en casos donde se acuerde un cumplimiento parcial. Sujeto pasivo. ¿Quién realiza el pago por el deudor? Artículo 1443 del Código Civil. El pago debe hacerlo en primer lugar el deudor. Este debe de tener capacidad para enajenar y libre disposición de dar si la obligación es de dar, teniendo en cuenta
En las obligaciones de hacer se da el pago o solo cuando el objeto o acción manda a realizar o se realiza o se entrega el objeto al acreedor, desprendiéndose de la obligación y liberando así el deudor de la obligación. Y en las que no es de hacer, el cumplimiento del pago es cuando el sujeto deudor no haga la obligación hasta el término pactado por la obligación. Las obligaciones de dar es la entrega del objeto convenido y las del dinero es cumplir con la deuda. Muchos hablan de la satisfacción por parte del acreedor al cumplir el deudor que con el pago, por el cual es de importancia porque si el acreedor no se encuentra satisfecho con el pago, no habría pago y no se extinguiría la obligación. Pago por un tercero. También puede hacer que el pago por un tercero en nombre del deudor. Con un consentimiento cabría su subrogación, sin consentimiento ignorando una subrogación, pues el deudor debe de tener consentimiento o en contra del deudor, cuyo caso no podrá repetir en aquello que le hubiese sido útil. El pago por un tercero siempre se extingue la obligación pagada, pero se hace nacer otras obligaciones. El tercero que paga en nombre de una representación del deudor o paga con un conocimiento y la autorización del deudor, se crea entonces una nueva obligación. El tercero tiene toda la protección del sistema jurídico para exigir el pago. El deudor no tiene idea de lo que se realiza en el pago. Y la tercera persona que paga en contra de la voluntad del deudor, el derecho romano señala que el tercero carece de acción para exigir al deudor que le regrese su pago. Sujeto pasivo. ¿Quién recibe el pago? Artículo 1446 del Código Civil. El pago debe hacerse al acreedor o a quien lo represente legalmente. Este último puede ser la persona a quien se le ha otorgado un poder o aquella que tiene la representación de un incapaz. Por ejemplo, un padre o el tutor de un menor de edad o el curador de un demente declarado en un juicio. Lugar de pago. Artículo 1457 del mismo Código Civil. El comercio que ha invertido en las tecnologías para pagar y facilidades al deudor será estipulado en el contrato. En el caso contrario, se sigue con las siguientes reglas. Si se trata de las cosas inciertas o de las cosas fungibles, cosas que se pueden ser reemplazadas por unas o por otras, o el cumplimiento que debe hacer en el domicilio del deudor, en donde el acreedor no podría reclamarlo judicialmente. Si, por el contrario, se trata de la entrega de un bien inmueble o de otra cosa cierta, el lugar era aquel en donde estuvieran los bienes. Hoy en día, en materia procesal, si nada se ha dicho, en cosas genéricas o fungibles, el domicilio del deudor, si se trataba de la entrega de un bien inmueble, en donde está ese bien. En lo que respecta al tiempo de pago, este debe de cumplirse en el tiempo estipulado en la obligación. Si no hubiese establecido las partes que se aplican y la regla de la prestación, se debe de cumplir desde el día que nace la obligación. No obstante lo anterior, el cumplimiento de la obligación estará sujeta a la naturaleza y al alcance de la propia prestación, de manera tal que el deudor debe cumplirla en cuanto razonablemente pudiera hacerlo. Aunque para pintar un cuadro no establece un plazo de tiempo o no significa que se pueda demorar un mes cuando se puede realizar un trabajo en unos cuantos días, en el caso de insolvencia declarada judicialmente, las obligaciones pendientes se tornan fungibles en la forma inmediata. Época del pago. Artículo 1460 Código Civil. Si la obligación es pura, desde el momento que nazca la obligación,
Si la obligación es condicional, es cuando se cumpla la condición. Si la obligación es de plazo, será exigible cuando el día que llega, a no ser que el deudor haya perdido su derecho. El pago por consignación. Artículo 1468, Código Civil. Se produce cuando el deudor queda liberado y cuando, pese a sus esfuerzos, el pago no ha podido efectuarse, debido a que el acreedor se negare a recibirlo sin razón, estuviera ausente o incapacitado para recibirlo. Se produce lo depositado en los bienes muebles a los de autoridad judicial. Si el objetivo es detener el curso de los intereses, es de transferir al acreedor el riesgo de la cosa y hacer recaer sobre éste los gastos de la conservación. El acreedor deberá pagar al deudor los gastos de conservación de la cosa, así como los gastos del juicio de consignación. Para operar la consignación se necesita el deudor que haya hecho repetidos intentos de pago al acreedor de toda la obligación y a un notario de fe en los repetidos intentos de pago por parte del deudor. La ley establece que esta modalidad de pago con medio de defensa tiene el deudor contra el acreedor. No quiere decir que el pago o que se encuentre en un estado de rechazo del mismo y no se manifiesten las razones por las cuales no se le recibe dicho pago al deudor. Consignación. La definición se encuentra en el artículo 1469 del Código Civil. La consignación es el depósito de la cosa y que se debe a hecho, a virtud de la repugnancia o no de una comparecencia del acreedor a recibirla y las formalidades necesarias en manos de una tercera persona.